por continuar en sintonía de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, Pensar Centroamérica desde su literatura, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Letras. Estas jornadas, dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y a los 100 años del nacimiento de escuchar la presentación del libro Urgente Futuro, escritos sobre Alay de Fopa, y esta mesa estaría a cargo de la magíster Luisa González Reich y de la doctora Mónica Alvisures. A continuación, me permitiré dar lectura a la hoja de vida de la maestra Luisa González Reich, que dice así: guatemalteca, educadora, artista y ensayista, catedrática universitaria de pedagogía y filosofía, ha publicado artículos académicos y columnas en diversos medios, 3 guías pedagógicas sobre enseñanza a través del arte y una guía para la incidencia política desde estrategias creativas. Ha diseñado programas educativos para diversos proyectos, centros culturales y museos locales y en el extranjero. Es coordinadora académica del Departamento de Posgrados y coordinadora editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Su trabajo teórico y artístico versa sobre prácticas situadas, pedagogías críticas, nuevos materialismos y narrativas multiespecie. Ha expuesto su trabajo artístico en Guatemala y en el extranjero. Su propuesta filosófica y pedagógica se integra en el libro Desobedecer con Alegría en Actuar, Pedagogías Poshumana, Carapans 2024. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a la maestra Luisa González, quien tendrá bien presentarnos a la doctora Mónica. Muchas gracias a ambas por su tiempo y por llevar a cabo esta presentación del libro esta tarde. Por favor. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y a las jornadas de literatura por la invitación para presentar este libro, Urgente Futuro, escrito sobre... Este es un libro coeditado entre la Universidad Rafael Landívar y la editorial del Pensativo. Recién salió este año y pues quiero compartirles un pequeño texto que preparé como introducción al libro para luego pasarle la palabra a Mónica Alvisures, quien estuvo a cargo de la compilación de este libro en particular. En 1979, Alay de Fopa escribió: llegué siempre tarde y me sigo nutriendo de urgente futuro, de tiempo inexplorado, de riesgos y esperas, como si fuera cierto que renacieran los días. En el prólogo del libro Urgente Futuro, escrito sobre Alay de Fopa, Mónica Alvisures escribe que estas palabras muestran su insubordinación al designio de llegar tarde como caída y constituye una invitación a embarcarse en la curiosidad y la energía hacia adelante, con todos los riesgos implicados. También podemos decir que se trata de una resistencia a la ausencia, a la desaparición. Alay de Fopa nunca se sitúa en tiempo pasado, sino en el presente, nutriéndose ya siempre de futuro. Quizás por eso se dice que quienes han partido velan por las generaciones futuras, que existe una alianza entre quienes ya no están y quienes todavía no han nacido. Este es un libro que reúne los ensayos de diferentes autores y autoras en torno a la vida y la obra de la poeta, ensayista y periodista guatemalteca desaparecida en 1980. En la historia de su familia, el padre anarquista, la madre latifundista, sus 5 hijos, en su nomadismo, la diversidad de geografías que la habitaron, en sus textos publicados e inéditos y en la riqueza de sus vínculos se siguen restableciendo conexiones y alternativas extrañas, es decir, fuera de lo común de hacerse presente. ¿De eso se trata acaso la escritura como práctica de coexistencia, el ejercicio de sacar a flote la potencia imaginativa del mundo, liberarla del letargo de la rutina y el hábito? Los textos de Alaíde, las reediciones de su trabajo y el rescate de textos inéditos hacen reaparecer de improviso su vitalidad. Cada publicación constituye, en las palabras de Vincent Desprez, un pequeño foco de resistencia a la disciplina del duelo y de la racionalidad. Es un espacio donde hacerle justicia a la herencia como testimonio de la generosidad de aquellos cuyo modo de existencia ha sido transformada radicalmente.
En ello radica, acaso, ese ser irreversible de Alaí de Foucault. Carolina Escobar Sarti, por su parte, dice que mientras van surgiendo las palabras, las imágenes se agolpan y se llena una de Alaíde. La escritura no es una práctica simbólica o representacional, sino la activación de afectos. No se trata ya de estructurar explicaciones o mediar el mundo a través del lenguaje, sino de activar relaciones de maneras distintas de ser, activar relaciones entre maneras distintas de ser y por ende de sentir y pensar. En otras palabras, es una práctica de regenerar coexistencias. Entonces, no solo la división temporal entre pasado y futuro se difumina, sino también la separación entre lo vivo y lo muerto, lo presente y lo ausente. Algo más es lo que se trama en cada publicación, aquello que se genera en medio, donde se producen los encuentros, la universidad que describe Marian Godínez en su texto aquí incluido. ¿Qué solicitudes nos hace Alaíde a través de este libro como ensamblaje? Se trata de una especie de banquete, como el que imaginó Yuri Chicago, cuya obra lleva a Carol Sardeto aquí a imaginar un encuentro capaz de conjurar la necropolítica y la manera como se ha cristalizado en este territorio. Acoger la pluralidad de modos de ser de Alaí Fopa no es una tarea sencilla. Quienes de alguna manera nos hemos convertido en sus colaboradoras desde la escritura, desde la edición o el cuidado de su archivo, nos encontramos ante el desafío de atender preguntas que no pueden clausurarse en forma de respuesta. Nos volvemos receptoras de un don en su doble sentido, como regalo y como talento, y ello acarrea una enorme responsabilidad. Primero, porque las cláusulas son contundentes. Primero, porque las cláusulas del contrato son difusas y segundo, porque sus demandas son contundentes. Cada proyecto se convierte así en un acto de justicia, su principal solicitud. Se instituye como una alianza, una red de solidaridades transtemporales, la activación de vínculos e intercambios de dones. Dice Desprez que esa es la condición del don, que sea bien recibido. Alaí de Fopa cultiva múltiples espacios para el encuentro, relaciones cuyo efecto es el aumento continuo de la disponibilidad. Desde el rescate de la historia de las mujeres en el arte y la literatura, como lo muestra Gisela López aquí, hasta el arte de la escucha en comunidad, y desde el oído sutil y sereno, como lo escribe Alexandra Ortiz Wallner también acá en este libro. De allí que tuviera siempre la cautela de nombrarse parte de un nosotras desde la lucha feminista, entendiendo que no todas somos afectadas por igual, si bien somos atravesadas por problemas comunes, y que sus anotaciones se identifican más con un feminismo de la diferencia o interseccional en su sentido no identitario. Lo muestra así Tania Pleites Vela en su análisis de algunos de los programas de Foro de la Mujer. La potencia de la pregunta planteada por Yoshahandi Navarrete, ¿por qué seguir escribiendo sobre Alaí de Fopa?, es una invitación abierta para honrar el problema y afectarse por todas las voces a través de las cuales Alaí de Fopa sigue llamando y sus interpelaciones, las exigencias que impone a nuestros sentires y pensares. Las formas de disponibilidad que despierta en nosotras nos permite situarnos entre multiplicidades, que incluye también a otras formas de existencia, no solo lo que consideramos presente o actual, y participar de otros modos de la responsabilidad y del apego, no anunciando ya un porvenir, sino regenerando historias en un tiempo inexplorado. Visures, compiladora de esta serie de ensayos, para que también pues, nos comparta desde su experiencia y del proceso de compilación las maneras como la vida, la obra y la misma desaparición de Alaí de Fopa se entretejen en estos textos. Mónica Alvisures es abogada de formación, licenciada en letras y escritura, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Actualmente reside en Hamburgo, Alemania. Es docente de literatura y español a nivel universitario. Entre sus últimas obras se encuentran Teaching Central American Literature in a Global Context, coedición con Gloria Chacón del 2022,
el dossier Mujeres Centroamericanas, Autorías y Escrituras Dispersas en lo Global, de 1990 a 1980, coedición con Tania Pleites del 2021, y las novelas Ita del 2018, que fue finalista del Premio BAM de Letras, y La Letrada del 2023, que fue ganadora de la primera Bienal de la novela terrena. Bienvenida, Mónica, te paso la palabra. Muchas gracias, Luisa, por este texto tan lindo de la presentación. Bueno, yo quiero agradecer primero a las jornadas académicas de literatura centroamericana de la Universidad de San Carlos por la organización de este evento. Siempre es un gusto regresar a la Universidad de San Carlos. Creo yo que este homenaje a la IDFOPA, creo yo que convoca a muchas generaciones, tanto de profesores como estudiantes, como lectores y lectoras guatemaltecos. Yo les voy a platicar cómo surgió este libro, cómo se estructura y como las líneas de lectura, porque siempre después de un libro hay otra. Este libro la primera versión es digital, basada en varios artículos que salieron en el medio digital Gaceta. Fue en el 2020, cuando estaba la pandemia y cuando se cumplían 40 años de la desaparición forzada de Alaí de Fopa. Entonces, me pareció que de alguna manera había que visibilizar su presencia, su obra, y esta fue una iniciativa que fue bien acogida tanto por Virgilio Álvarez como por Susana Álvarez y Jaime Barrios, que estaban en ese momento en Gaceta, y vieran en diciembre los 40 años de la desaparición forzada de la ILEFOPA. Luego de esto me pareció que había sido un esfuerzo de diferentes voces meritorio que se convirtiera en un libro, y entonces obtuve, creo yo, la hospitalidad editorial, por un lado, de El Pensativo, que tiene una tradición, creo yo, de publicar libros dedicados a las mujeres y al feminismo, y luego la Universidad Rafael Andívar a través del Departamento de Letras y también la editorial Cara Páez. Entonces, creo yo que eso es lo primero que debo subrayar. Esto es fruto de un esfuerzo conjunto, es decir, de varias personas, no solo las y los contribuyentes a quienes me voy a referir, sino también quienes participaron en este proceso de edición, primero, como digo, en Gaceta y luego en este libro, como fue Mario López, Carlos Gerardo González, Wilfredo Orellana, Ana María Cofiño, Lucía Escobar y luego Luisa González. Es decir, es un trabajo que pasó por varias etapas. Por varias razones salió este año y estamos, creo yo, muy satisfechos del resultado. Entonces yo quiero que ya les he explicado cómo surge el libro y no sé si pueden ver la pantalla. ¿Sí? Bien. Este es el libro, como digo, es fruto de una coedición. Yo actué como compiladora y también, como todo libro, que también es un objeto, creo yo, que el diseño del original de la portada fue también una contribución de Miriam Ugarte. También mi agradecimiento. Bueno, el índice de este libro creo yo que atiende a un criterio fundamental, es decir, no es un libro propiamente académico, con un aparato de citas, con un formato eh, eh, uniforme en cuanto a extensión, sino son muy variables, es decir, era una escritura más libre y cada uno decidió qué era lo que quería trabajar. Entonces, creo yo que hay en cada uno de las y los contribuyentes una vocación de escritura según sus intereses. Pero a mí principalmente también me interesaba que hubiera una representatividad, es decir, y hago aquí uso del término literario de la polifonía de Mijael Bakhtin, que hubiera diferentes voces que llevaran a cabo un acercamiento de la obra de Alaí de Fopa. Entonces,
Creo yo que es importante mencionar al respecto que entre los contribuyentes están en primer lugar, pues, Virgilio Álvarez, que se encargó de hacer dos entrevistas, creo yo, importantes como un testimonio para modelar la biografía de Alaí de Fopa. Es con Laura Solórzano y con Silvia Solórzano Fopa. Entonces, él hizo el trabajo de preguntas y también de transcripción de esas entrevistas y creo yo que arrojan datos importantes, tanto del ámbito privado como público de la IDE, que como sabemos en las mujeres es una frontera muy porosa, ¿verdad? No es tan clara y cómo ella fue construyendo una identidad de vida en México, las relaciones que tenía con Guatemala y también su papel de madre, ¿no? Entonces creo que son dos entrevistas muy iluminadoras y también de alguna manera muy entrañables. Luego partimos del contexto, un poco entender, como les digo, a la luz de ese aniversario, la desaparición forzada de Alaíde. Y entonces Edgar Ruano, que además de historiador, fue alguien que participó en el movimiento estudiantil y popular de los años 70 y 80, redactó un texto delineando ese terrible año de 1980 que se inicia con la quema de la Embajada de España el 31 de enero y que va a terminar con un costo de vidas humanas y de pérdidas culturales e institucionales enorme, ¿verdad? Entonces, es contextualizar ese año en que es la desaparición forzada de Alaí de Fopa. Hay muchos datos que arrancan no solo de bibliografía, sino también de la experiencia vital. Luego está el artículo de Jaime Barrios Carrillo, que se enfoca más en la época de la llegada de Alaí de Fopa a Guatemala, en el hacer un artículo biográfico dando datos sobre la vida de la familia Fopa, también de la familia de Alaíde, como ya dijo Ana Luisa, el padre de Alaíde era una persona que tenía un gran perfil cultural dedicado al teatro, al periodismo y la madre también en Guatemala. Entonces, él trata de armar esa identidad de Alaíde a partir de informaciones que va ensamblando en el linaje familiar de Alaíde. Luego están dos artículos dedicados a la poesía de Alaíde. Yo creo que en Guatemala, por lo menos, el perfil más conocido de ella es a través de sus textos poéticos. Ya previamente a este libro también hay compilaciones como la que hace Delia Quiñones de la poesía de Alaíde, muy valiosas. Y aquí hay dos artículos de Karin Basicek, Carpe Diem, la consagración del instante de la poesía, y de Carlos Gerardo González Orellana para una caracterización poética. Entonces, en el primer artículo, Karin lo que hace es analizar cómo la poesía de Alaíde celebra el instante, celebra la plenitud en las cosas pequeñas, como puede ser en una pequeña fruta, en un instante del día, en una flor. Es decir, esa vitalidad que hay en la poesía, cito solo un poema que ella analiza, que ella lo considera como su ars poética, y dice así: quisiera decirlo todo con unas pocas palabras cotidianas y que al decir manzana vibraran el aire, frescos colores, sabores acidulados, equilibrios formales, memorias, símbolos. Pero hace falta la palabra si existe la manzana, es decir, ese lenguaje como un modo de existencia, como un descubrimiento de cada instante. Luego está el artículo de Carlos González Orellana, que hace un estudio sobre algunos poemarios importantes de Alaíde Fopa, y también invita un poco a quizá explorar más ese paralelismo entre Alaíde Fopa y Ana María Rodas, que están publicando poesía y reivindicando una subjetividad en medio de esas estructuras patriarcales de esos años. Luego están dos artículos dedicados a la labor de Alaíde como a través de la radio, ¿no? Ella fundó el programa de radio El Foro de la Mujer, que todavía es accesible en línea en los archivos de la UNAM. Entonces,
Por un lado está el texto de Alexandra Ortiz Wallner, muy sintético, pero que nos acerca, digamos, a una virtud, creo yo, de Alaíde, no solo en la radio, sino en todos sus proyectos culturales, que es la escucha y la serenidad. Entonces, este artículo contextualiza cómo en momentos de tensión se puede guardar esa escucha atenta, serena y amable, los afectos de Alaíde. Luego está el artículo de Tania Plaites Vela, Foro de la Mujer, Costuras y Fisuras del Pensamiento Feminista, en donde Tania se acerca al programa, sobre todo, que dedica la IDE a la primera Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en México del 19 de junio al 2 de julio de 1975 en el marco de las Naciones Unidas y con los conflictos de la Guerra Fría latentes, ¿verdad? Entonces ella va tratando de hilvanar el, el vocabulario del tejido que ella habla es propicio para analizar ese artículo, cómo Alaíde está visualizando la heterogeneidad de mujeres que asisten a esta conferencia, las fronteras, por ejemplo, entre el norte y el sur global en las proposiciones feministas. Y cito solo un fragmento del texto de Atania que dice así. Alaí de Fopa brindó una serie de reflexiones que en cierta medida no han perdido vigencia, sobre todo si consideramos los aportes del más reciente feminismo decolonial que defiende, entre otras, Oki Curiel. El feminismo decolonial destaca la idea de que el colonialismo fue central para producir la modernidad occidental y que sus secuelas se hacen sentir hasta la actualidad, por ejemplo, en la forma en que funcionan las opresiones por razón de raza, sexo, género, clase y sexualidad. Entonces, lo que hace Tania es captar algunas observaciones muy precisas, por ejemplo, cómo hay diferencias entre alguna feminista del sur, como puede ser Domitila Barrios de Chungara, y de Estados Unidos, es decir, las agendas o las preocupaciones, las sensibilidades que van hablando de una serie de diferenciaciones y de posibilidades de pactos. Luego viene el texto de Gisela López. Quiero decir que Gisela se ha dedicado mucho tiempo a el estudio de la figura de Alaíde. Es una precursora en visibilizar los textos y las reflexiones de Alaíde. Entonces ella lo que hace es tomar un artículo, quizá el más conocido de la revista FE, que fue otro proyecto cultural de Alaíde en México, y es lo que escriben las mujeres. Entonces es un artículo donde Alaíde Fopa está planteándose las exclusiones del canon literario de mujeres y cómo ellas van luchando por hacerse escuchar en diferentes géneros literarios. Luego está la invitada, Carlos Sardeto, que ella tenía ese texto anterior en un coloquio que hubo sobre la presencia italiana en Guatemala. Y como decía Luisa, ella toma una obra de Judith Chicago que se llama The Diner Party, que es una forma de convocar a esas voces ausentes, a esas mujeres que faltan y que son eminentes en la historia occidental. Entonces, Carol se pregunta también quiénes son esas mujeres que hacen falta en esta gran mesa, en ese gran foro, en esa gran historia, en esta gran memoria de Guatemala. Y una de ellas es Alaide Fopa. Luego, entonces, está un artículo que a mí personalmente me parece muy interesante, que es de Yosahandi Navarrete Cuán, hija de Estela Cuán, y que se llama Aymur, una voz que emerge en medio de las llamas. Entonces, este es un artículo que se fundamenta o que se focaliza en el último año de existencia de Alaíde Fopa y su activismo político, junto con Estela Cuán. Es como después del horror de la quema de la Embajada de España, ellas deciden asumir una organización que va a ser solidaria con las mujeres especialmente que están sufriendo la guerra, las mujeres indígenas en Guatemala. Entonces es como un momento intenso, creo yo, de la vida de Alaíde, de una saber posicionarse en el mundo y en una sociedad que estaba desgarrada por la guerra, desde el México que ella vivía. Y cito un fragmento del texto de
a Yosahandi. Aymur nace entonces esa organización como un foro para denunciar la creciente represión, además de reunir y analizar información relevante al respecto en diferentes medios de difusión. Sus objetivos eran investigar, analizar, divulgar, denunciar los actos de represión, así como exigir el respeto a los derechos humanos más básicos y fundamentales. Creo yo que aquí se une también el recuerdo a la memoria de Yosahandi de niña de Alaide Fopa. Luego, Poética de un amor secuestrado es un texto de Carolina Escobar Sarti que fue retrabajado para esta edición. Ella tenía una versión anterior, retoma algunos datos biográficos también de Alaide, va moviéndose en uno, dos, tercer movimiento sobre su experiencia en la literatura y también en la política. Y aquí también hay una transcripción de algunas intervenciones de Silvia Solórzano que ella incluye en sus fuentes de análisis. Finalmente están las más jóvenes, que a mí esto me interesaba, que una generación, vamos a decirlo, nueva, o si de alguna manera la vamos a llamar, que no fue adulta en el conflicto armado, también escribiera sobre Alaide Fopa. Y entonces aquí están Marian Godínez, desde la biblioteca en la posguerra, y Alaide Irreversible de Melissa Rabanales. Entonces, Marian Godínez, desde la figura de la biblioteca como ese reservorio de saberes y de posibilidades de lectura, de imaginaciones, nos presenta cómo ella creció con una historia literaria, unos textos escolares donde no se sabe casi nada de Alaide, cómo ella fue descubriendo esa figura en la biblioteca. Y el final, Melissa Rabanales, periodista. Marian Godínez es también poeta, lo cual también acerca a la poesía de Alaide. Y el último artículo de Melissa Rabanales es un texto, creo yo, muy fuerte sobre la memoria, ¿verdad? Que es lo que apunta este libro. Y cito yo el final de este artículo, que yo siempre creo que funciona muy bien como final para esta compilación, y dice así: y aunque sus restos descansan perdidos, Alaide tiene rostro, cuerpo y alma en sus letras, en la revista FEM, en la poesía, en el arte, la crítica y sobre todo en el vasto camino que dejó para las mujeres latinoamericanas en un pueblo y una juventud que comprende que aún es posible, entendible, y transcribe el artículo destierro. Mi vida es un destierro sin retorno. No tuvo casa mi errante infancia perdida. No tiene tierra ni destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar mirando el horizonte hacia mi casa ignorada. Pensaba zarpar un día y el presentido viaje me dejó en otro puerto de partida. ¿Es el amor acaso mi última arada? Oh, brazos que me hicieron prisionera sin darme abrigo, también del cruel abrazo quise escaparme. Oh, huyentes brazos que en vano buscaron mis manos, incesante fuga y anhelo incesante, el amor no es puerto seguro, no, ya no hay tierra prometida para mi esperanza. Entonces, este es el libro, esta compilación, remarco que es un esfuerzo conjunto, y aquí se intersecta una de esas apariciones que son benevolentes para el libro, que fue en mi conocimiento a posteriori del libro de Luisa González Reich, en el alero de la Universidad Landívar, y que ella está a cargo del archivo de Alaide Fopa, y ella muy generosamente nos proporcionó también fotos para que se acompañara esta edición. Y a partir, creo yo, del contacto con Luisa se inicia para mí personalmente una segunda etapa de acercamiento, de conocimiento de esta escritora, creo yo, magnífica, y que espero que este libro pues sirva para a ese objetivo, que es conocer más la tradición literaria, y una mujer que tuvo unas redes entre Guatemala y México, que atravesó diferentes campos y que fue de una, digamos, de una intuición de su tiempo muy fuerte. Bien, muchas gracias.
Gracias. Yo quiero concluir por un lado compartiendo un párrafo que escribe Ana María Cofiño al inicio del libro, que me parece que queda también como una invitación abierta a lectores y lectoras a adentrarse en este trabajo. Dice así: esta compra de la Universidad Rafael Landívar y Ediciones del Pensativo, que vieron la necesidad de acercarlos al público lector interesado en la vida y la obra de la autora. La confluencia de ambas instituciones se basa en el común acuerdo de convertir los textos originalmente publicados en la revista digital Gaceta de Guatemala, como un libro que pueda ser leído y consultado por las generaciones que no vivieron la guerra, que puso fin a vidas tan valiosas como las de Alaíde Fopa y su familia, así como las de miles de personas desaparecidas y asesinadas por las dictaduras militares. Para las mujeres de hoy, este texto abre la posibilidad de conocer y acercarse a la vida de Alaíde, quien desde una gran creatividad construyó proyectos e ideas que desafiaron las normas de una sociedad conservadora en donde se había formado. Sirva entonces a la IDFOPA de modelo para quienes aspiran a vivir y decidir sobre sus propias obras. Sin duda, este compilado, esta compilación de artículos también dialogan con estos materiales de archivo que mencionaba ya hace un ratito, una cantidad enorme tanto de material de escritura de la misma autora, mucho de él inédito, que ya está empezando a ver la luz, pero también mucha información acerca de su vida, de sus vínculos, de sus intereses y preocupaciones, ¿verdad? Orientadas desde un inicio por una convicción política y feminista bastante clara e incluso, como mencionaba Mónica hace un ratito, radical para su época y en algunos casos incluso para hoy. Entonces, yo no quiero dejar tampoco de mencionar que recién acabamos de presentar y recién acaba de salir también desde la Universidad Rafael Landívar, eh, otro libro coordinado por Mónica. No sé si tú quieres mencionarlo, Mónica. Sí, es más, voy a darle vuelta a la pantalla porque creo que lo tenía aquí. Tu micrófono está cerrado, Mónica. Ya, ¿no? ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Bueno, entonces sí, algo que dejé pendiente para el final es estas líneas de escritura e investigación. Siempre que uno escribe o compila o edita, quedan digamos, preguntas. Entonces, en esta, a raíz del conocimiento con Luisa y todo el material que, como ella ha dicho, creo yo que va a ser una reevaluación de la persona de Alaíde, que abre muchas posibilidades de escritura y análisis, pues un primer acercamiento es este libro en donde yo actué como editora y Luisa González como compiladora, que se llama No me quise quedar en el margen, los textos sobre literatura de Alain de Fopa, que es acercarse a una faceta menos conocida que la de poeta, que es la de la escritora de artículos relacionados con la literatura y la cultura que ella publicó en diferentes medios, tanto aquí en Guatemala como fuera de Guatemala. Entonces es un libro que puede ayudar, creo yo, a entender la faceta de Alaíde como una crítica cultural avant-garde, digamos, que muy pronto entendió el valor del diálogo entre las distintas disciplinas, que estuvo atenta a la esencia de las mujeres. Es también una excelente entrevistadora, es decir, hay un par de entrevistas que hay en el libro. Entonces también es creo yo, un mosaico que ayuda a conocer esa faceta tan amplia de Alaí Fopa. Y el libro, como ya lo he dicho, tiene digamos, una secuencia a través de diferentes núcleos temáticos y creo yo que la intervención de Luisa es súper valiosa porque ella con un atento ojo fue
haciendo notas en diferentes momentos clave de los artículos para entender, contextualizar e interpretar adecuadamente los textos. Entonces, digamos que Urgente Futuro también, de alguna manera, trajo este segundo libro y estoy segura, creo que me vas a aclarar, Luisa, pero creo que también ahora, también en Instagram tienen un nuevo sitio de archivo, ¿verdad? Para que también quienes nos escuchan y nos ven puedan también ir conociendo a la IDA a través de ese Sí, archivo. gracias. Justo lo que ha motivado tanto esta última publicación y otros proyectos en que estamos trabajando, pues es cambiar esta idea de que el archivo es este lugar donde los documentos van a morir, ¿no? Y donde solo ciertos expertos tienen acceso. No solo entonces estamos haciendo una selección de textos que, como bien dice Mónica, también recogen facetas más bien desconocidas de la IDFOPA, sino también recién creamos en Instagram la página archivo-alaidfopa, donde Diana del Ángel y yo, quienes estamos a cargo del archivo, pues queremos ir compartiendo a veces pequeños detalles que todavía no sabemos si se van a ubicar en una publicación, que todavía no responden necesariamente a una información que viene a complementar algún dato de mayor importancia, pero que siempre sabemos que el archivo como un elemento vivo, como también un elemento cambiante donde se van dando relaciones sorpresivas, pues nos va mostrando e incluso detalles tan interesantes como el borde del papel aéreo que utiliza Miguel Ángel Asturias para mandarle correspondencia a la IDFOPA, que nos parece tan interesante como el proceso de revelado de negativos, de fotografías que no se han conocido o que todavía pues desconocemos nosotras mismas hasta que empezamos a jugar con ellas en el archivo, pues queremos compartirlo en general con el público, ¿verdad? Y también pues para generar la expectativa, pero porque pensamos que también es un buen espacio donde poder ir ampliando estas redes, donde poder ir encontrando otras personas interesadas o incluso otras personas con experiencias similares atravesadas por experiencias como la de la familia misma de Alaí de Fopa, ¿no? Entonces eso lo estamos trabajando así y estamos también creando un blog, alaidefopa.wordpress.com, donde queremos ir haciendo pues un repositorio donde esté centralizado todo el trabajo que está surgiendo alrededor de la vida y obra de Alaide. Sí, eso me parece muy interesante y también creo yo que es algo también que es interesante en esta historia de las escritoras es la amistad entre Luz Méndez de la Vega y Alaide Fopa. Entonces yo recuerdo también, ya que estamos en la Universidad de San Carlos, que Luz siempre fue como alguien que en esa memoria comunicativa, digamos, no una memoria oficial, siempre estaba muy abierta y muy, la figura de la está muy presente, eso quiero decir, en Luz Méndez. Entonces también creo yo que la amistad femenina, que es algo que se está utilizando también para estudiar más la literatura, es muy útil, las amistades femeninas y con esto del archivo pensé también en las representaciones visuales, ¿no? Que van descubriendo también una subjetividad y otra al aire. Sí, sí, así es. Es fascinante la cantidad de rutas también que se pueden tomar para ir desvelando tantas facetas, eh, pues no solo de Alaide, sino tantas otras personas que en algún momento se encontraron con ella, ¿verdad? Entonces, ahí pueden entrar en el Instagram y por medio del Instagram vamos a estar llevando también a los artículos del blog, a las fotografías que queremos ir mostrando, pues para que estén disponibles también para otras y otros investigadores. Me parece que ya estamos sobre el tiempo, entonces muchísimas gracias a todos y todas quienes nos estuvieron escuchando esta tarde. El libro que estamos presentando está disponible en varias librerías de la ciudad, en las Sofos, en Catafixia y también por medio de la editorial Caraparens y su librería aquí en la Universidad Rafael Andívar, si quisieran adquirirlo. Y también este último que mencionaba Mónica de No me quise quedar al margen, está ya en Catafixia y aquí en la librería de Caraparense en la universidad, pronto en otras también.
Me parece que me corresponde presentar o invitarles a las siguientes actividades de las jornadas. Entonces, para contarles que la tarde de mañana está conformada a partir de la 1 por el conversatorio Dormir en Tumba, que no es la nuestra, Letanías del Retorno, la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias, un diálogo necesario. Luego a las 2 de la tarde la presentación del libro Fue cosa temible verlos entrar, la conquista de Guatemala según las crónicas indígenas. A las 3 el conversatorio Barajando Recuerdos, me encontré con el tuyo, de Claribel Alegría, remembranza familiar. A las 4 la mesa de estudiantes, que está constituida por varias propuestas de investigación de los estudiantes egresados por el Departamento de Letras, cerrando a las 6 con el panel Repatriación de restos mortales de escritores centroamericanos entre el júbilo y el olvido. Suena todo muy interesante, no se los pierdan, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a las jornadas académicas de literatura de la Universidad de San Carlos. Un gusto siempre saludarte Muchas también, Mónica. gracias a ti, muchas gracias también a Ángela, a Juan Pablo y a todas las personas que estuvieron involucradas en esta organización.